Perdón, tenía silenciado. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Círculo Abierto en esta tarde nublada, rica, porque está lluviosa, pero no tanto, está disfrutable. Entonces, además tenemos un programa bien interesante que hemos ido construyendo a lo largo de las últimas semanas. Creo que hemos abonado para la discusión que tendremos el día de hoy. Y me parece que es eh, además un momento también de celebrar a una de nuestras integrantes, que bueno, el día de hoy precisamente por eso no está, pero le mandamos un abrazo muy, muy grande a Gloria, que está cumpliendo su primer cuarto de siglo, exacto, entonces le mandamos abrazos y muchos aplausos y deseamos que le estés pasando muy, muy bien. Aquí te extrañaremos, pero tú come harto pastel por nosotras. Y bueno, pues además, bueno, en esta parte de celebrar la vida también, pues hoy se nos dejó una gran maestra del pensamiento decolonial y se nos fue María Lugones, a quien pues le debemos mucho del pensamiento del género y la decolonialidad, ¿no? Y algunas de sus propuestas, pues radicales, como que en realidad la noción de mujer, pues nos viene precisamente del evento colonial, ¿no? Entonces, en ese tipo de reflexiones tan radicales que nos trae, pues bueno, pues la honramos su vida también, como no. Y bueno, pues compañeras, bienvenidas a esta emisión. Me gustaría mucho que me contaran cómo están en esta tarde lluviosa. ¿A quién le gustaría empezar? Dani, empezaremos contigo. Gracias, Ceci. Pues bien, con estos cambios de clima, que llueve, que no se acaba de decidir el cielo, si nos regala agüita o no. Eh, Precisamente creo que en estos momentos estoy como muy cercana al tema, precisamente porque han sido semanas pesadas, han sido semanas duras, han sido meses complicados, creo que para el activismo, para todas las mujeres, para las mujeres que están en casa, para las mujeres que están teniendo que hacer triple, doble, cuádruple, quíntuple jornada. Me entusiasma el tema. Personalmente es un tema que me gusta mucho tratar, me gusta mucho hablar de él. En algún momento alguien me llegó a decir que esto del autocuidado era para las jóvenes, que no les gusta hacer mucho en el activismo, ¿no? Como que era para las feministas flojas, básicamente, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. El autocuidado me parece que viene de las lecciones aprendidas, ¿no? Y me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de charlarlo con ustedes, ¿no? Siempre se aprende. Me llama así mucho la atención esa expresión de que el autocuidado es primero, de un grupo etario en particular, o sea, como que de la juventud, incluso pensando en este estigma y discriminación que también se tiene hacia las juventudes, ¿no? Y por otro lado, que tiene que ver con una cuestión que es como de flojera y no reconocer que en realidad también esta idea de que nosotros y nosotras venimos al mundo a sufrir, ¿no? También es una idea muy anclada en nuestras subjetividades desde hace muchísimos siglos y que también corresponde a ciertas ideologías dominantes, ¿no? Que evidentemente son patriarcales y que necesitamos desmontar. Muchas gracias, Dani. Diana, ¿cómo estás hoy? Gracias, Ceci. Pues me encuentro tranquila y también con el interés de ver qué es lo que vamos a poder obtener el día de hoy en la plática del autocuidado, porque creo que incluye como diversas cosas la parte del autocuidado, ¿no? Un poco estuve leyendo brevemente sobre el autocuidado y me vinieron algunos puntos que venían sobre algunas autoras sobre el autocuidado que no había reflexionado y que posteriormente de la lectura me puse a cuestionarme, ¿no? Si consideraba que era o no, pero bueno, consideré que era cierto, pero que no lo había reflexionado, ¿no? Porque igual parte de la idea de que a veces el autocuidado no se le da ese valor o esa importancia cuando en realidad debería de tenerlo. Muchas gracias, Diana. Sí, creo que esos son de los temas justamente, bueno, más bien como de los pendientes que tenemos y que por eso nos ha parecido tan importante hablarlo, sobre todo porque además pareciera una vez más como esta idea de estaban exagerando, ¿no? O sea, como, ay, ni es para tanto cuidarse como para que y esas cosas, pero yo creo que una de las cosas que también hemos estado platicando es que en esta
temporada se exacerba la necesidad de hablar de cómo nos cuidamos, ¿no? Y eso me parece como muy importante. Bienvenida, Diana. Y mi querida Reina, ¿cómo estás tú el día de hoy? Hola Ceci, hola a todos, todas quienes nos escuchan. Y pues muy contenta también como Dani de compartir este tema, sobre todo cuando yo contacto con el tema del autocuidado, creo que es más bien como desde la experiencia de comparar cómo es descansar, cómo es tomar conciencia también de la importancia que implica el que sea parte de una agenda no solamente individual, y eso creo que también un poco estaremos hablando en el programa respecto a esta mirada decolonial de cómo pensamos el autocuidado, porque creo que tiene que estar inmersa desde una mirada colectiva. Y también pues las estrategias y las propuestas tienen que construirse desde ahí. Considero también un tema importante al reflexionar sobre el autocuidado, mirar las condiciones, y creo que las condiciones en relación a las desigualdades, al acceso a oportunidades, se relacionan muy estrechamente con el autocuidado, ya que en un país como México, con grandes desigualdades, brechas de acceso al ejercicio de derechos, esas condiciones, pues, para el caso de quienes hacemos activismo, pues, también nos impactan directamente. Y entonces creo que podemos ir reflexionando a lo largo de este programa, pues, en esos temas también, pues, más un poco desde la experiencia. Muchas gracias. Creo que tuvimos un poquito de problemas de conexión al final, justo cuando estaba cerrando. Si quieres repetirnos lo final, Reina. Sí, en relación a que pues vamos a reflexionar justo sobre esas desigualdades y esas dificultades que tenemos pues en el ejercicio también de esta dinámica que nos lleva a veces como una dinámica muy, muy amplia en el mundo del activismo. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que ese va a ser nuestro reto el día de hoy, ¿no? Como transitar de lo que primero incorporar la necesidad de hablar justamente del cuidado y del autocuidado, y luego transitar justo de estas posiciones que también hemos aprendido, ¿no? Al respecto del cuidado como una cuestión meramente individual, como de hacer cosas para una nada más, a justo al transitar a una mirada decolonial que tenga que ver con el cuidado colectivo, que es algo que hemos tratado de posicionar en el programa desde hace muchísimos meses, ¿no? Como incluso como exacerbándola a partir de pues de la epidemia que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, otra cosa que me parece fundamental de rescatar y que trataremos de abordarlo, ¿no? Es la idea de las distancias que tenemos como personas, es decir, distancias me refiero a lo que dice Reina respecto de no todas y todos tenemos las mismas posibilidades, ni económicas, ni de educación, el asunto de la racialización es importante en nuestras posibilidades de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ejes de distancia que cambia la condición de las personas, será necesario como irlo retomando. Entonces, bueno, pues yo creo que se antoja un programa bastante interesante, y por lo cual también les invitamos a nuestro público que nos está acompañando y que nos acompaña martes con martes, ¿no? A que comparta justamente sus experiencias, ¿no? Tanto de cuidado o qué opciones ha tenido para cuidarse así y a otras personas, y también incluso cuidarnos de qué, que será con lo que empezaremos, porque si estamos hablando de cuidado es porque estamos viviendo precisamente lo que acaban de compartir compañeras, como exacerbación de las violencias que se viven en general hacia las personas, en particular hacia las mujeres, y ahora específicamente hacia las mujeres que hacen activismo, ¿no? Y además activismo feminista, o sea, es así como un adendum de elementos que van incrementando ciertos riesgos. Entonces, vamos a empezar con eso, con explorar cuáles han sido incluso nuestras vivencias como activistas en estos temas que nos han puesto o que hemos percibido que nos han puesto justamente en riesgo, y también para
poder incorporar un análisis desde lo estructural a estos riesgos. Entonces, bueno, pues esa será como la idea del programa. Entonces, pues quisiera empezar justamente con Dani, que nos quisieras compartir cuáles han sido estos riesgos que has percibido tú en tu activismo. Además, en tu caso en particular, no solamente es el activismo feminista, sino centrado en un tema muy particular, que es el derecho a la decisión sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, eso me parece que no es cualquier tema, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras compartir, Dani? Es complejísimo, ¿no? Porque abordar como todas las vulnerabilidades que una tiene como activista, pues es sacar a lo mejor hasta lo más profundo que hemos hablado ya en programas anteriores, incluso desde lo familiar, ¿no? Entonces, hay un montón yo podría decir como trincheras en las que de repente una como activista tiene que estar al mismo tiempo. Tenemos la parte familiar, ¿no? ¿Cómo protejo en el ámbito familiar de todo ese mundo que está allá afuera y que de repente no, bueno, siempre está en desacuerdo muchas veces, en especial, por ejemplo, como lo mencionas, el caso del derecho a decidir? Hay mucha complejidad porque, mira, la disidencia sexual, ahí va, ¿no? Más o menos, ahí tenemos nuestra ley, ahí vamos. Prevención del abuso sexual infantil, como que todo el mundo lo entiende y todo el mundo sabe que eso está mal, ¿no? Tenemos las cuestiones de feminicidios, que también hay un gran riesgo, ¿no? Pero también hay una gran mayoría que asume que eso se tiene que corregir. Pero en el caso del aborto, hay muchas de estas personas que apoyan todo lo demás anterior, está en contra, ¿no? Entonces también incluso hay ocasiones en las que al interior del movimiento, con otras mujeres, también hay que tener como esa parte, ¿no? De cuidar esos riesgos. El acompañar a una mujer, bueno, ha sido igual tremendo, ¿no? Porque nosotras en Diramada siempre hemos sido de las que pensamos que si uno no está bien, íntegra al 100%, te sientes bien, estás en un momento emocional adecuado, es imposible que acompañes a la otra mujer que demanda un montón de cosas de ti, ¿no? En ese momento de acompañamiento, donde hay mucha vulnerabilidad en la mujer que te busca, ¿no? Entonces tenemos esa otra. Tienes la otra cuando vas a acciones públicas, ¿no? En lo que sabes que a veces hay riesgos en los que hay que asumir, esa es otra vertiente en la que hay que cuidarse. Y además a veces al interior de la familia, con tus seres cercanos, con las amistades, de incluso, por ejemplo, también lo puedo mencionar de manera intergeneracional, ¿no? Cómo nos cuidamos entre grupos etarios, cómo hacemos comunidad al interior las feministas, ¿no? Aún y con todas nuestras ideas diversas y completamente válidas, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos ante las cargas laborales que son inmensas porque la necesidad de las mujeres es inacabable en este mundo tan desigual en el que vivimos, ¿no? Entonces, como que hay que pensar todas estas partes que de repente parecieran que no lo son, que no son cargas, ¿no? Pero ahí están, constantes, y cada una debe tener su propio tratamiento, ¿no? No solo al exterior, sino al interior de las organizaciones, al interior de las compañeras entre organizaciones, afuera, cuando vamos a marchar, incluso técnicas de autocuidado, siempre tenemos nuestros protocolos de seguridad, ¿no? Y generar estas estrategias holísticas en las que podamos seguir desenvolviéndonos sin que la vida se nos vaya en ello. Muchas gracias, Dani. Sí, yo creo que es bien interesante también lo que vas mencionando, porque son los diferentes ámbitos como en donde pudieran existir justamente y existen estos enfrentamientos que a mí me parece que están como en varios niveles, es decir, puede ser un enfrentamiento común en términos de desacuerdo, eso no representa necesariamente un riesgo, pero sí cuando no solamente es el enfrentamiento, sino cuando ya es una amenaza, cuando ya es una ruptura, cuando ya es una exclusión, y los ámbitos en los que nos has mencionado pues están presentes, o sea, que no solamente tiene que ver con los otros, esos u otras, esos a que sabes claramente que sí están en tu contra, o sea, que definitivamente no estamos como yendo hacia el mismo lado, sino justo cuando estás, se supone que en la misma línea, esos son de repente como las que más sorprenden y que a veces no se miran.
En ese sentido, quisiera preguntarle a Reina, pensando en los distintos lugares de actuación que has tenido, Reina, en términos de activismo a derechos humanos, pero incluso también en la cuestión de la educación en la que también te desenvuelves, incluso en el asunto de la psicoterapia, que finalmente, como activistas feministas, pues no separamos, pues, ¿no? Esos ámbitos. En ese sentido, ¿a ti cómo te ha ido en estos riesgos? Justo hace poco compartíamos con algunas colegas, igual psicoterapeutas, la importancia del monitoreo individual, pero también colectivo, como lo decía Dani. Tiene que ser una estrategia transversal en todos los espacios, mirándolo un poco más hacia la defensa de derechos humanos o el activismo. Sí es importante que podamos tener estas formas de monitorear cómo nos sentimos, porque a veces es una línea muy delgada entre seguir con una dinámica. Si no hay estos momentos, estos espacios para la pausa y decir cómo me siento en cuanto a mis emociones, cómo me siento físicamente, cómo se siente la organización, cómo se siente eh, en su caso la comunidad, porque también se hace mucha defensa de derechos humanos también desde el espacio popular, que no necesariamente es una asociación civil o una organización legalmente constituida. Y es importante hacer esa pausa para poder monitorear el cómo nos sentimos. En el caso, por ejemplo, del ejercicio psicoterapéutico, en estos momentos de pandemia, algo que nos han recalcado mucho es el cuidado de la persona que está pues guiando un proceso. Y creo que eso es importante porque independientemente de que quizás una pueda sentirse bien y que está como con las capacidades, con la mente eh, como atenta, con las emociones como con estabilidad. Si no hacemos esta pausa, podemos correr este riesgo de pensar que todo lo podemos y que no nos afecta nada. Cuando es real, estamos inmersos en procesos profundamente humanos, pero también, por un lado, profundamente dolorosos y también profundamente esperanzadores. Y creo que ese contacto humano siempre va a tener un efecto en nosotras como mujeres, además acompañando a otras mujeres. Y esto es completamente normal, así funcionamos. Y creo que es importante sí tomar en cuenta que necesitamos un monitoreo constante, tener los espacios y pues sí alejarnos de esta visión quizás como omnipotente y reconocer nuestras situaciones, nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Creo que el tema del autocuidado enlaza mucho con el tema del autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo sé que cuando de pronto me siento agotada o empiezo a saltarme alguna comida o voy modificando mis hábitos de sueño, son como señales de atención y digo, no, o sea, algo está pasando, ¿no? Creo que necesito pues hacer algún ajuste y por eso menciono mucho la parte de las condiciones, porque hay situaciones o casos que de pronto la dinámica te demanda mucho estar presente y te demanda estar presente en horarios que no son como horarios habituales y creo que hacer activismo también es en cuanto a los tiempos, o sea, no es un horario de oficina, desde luego, es un horario los 7 días de la semana estar como en esta disposición, pero también es muy importante monitorearnos porque si le vamos a entrar a otros procesos, acompañar otros procesos es una responsabilidad. Y si no estamos como justo haciendo este monitoreo y viendo como qué estrategias podemos estar incorporando, esto también tiene consecuencias y no son consecuencias personales, son consecuencias hacia las personas que acompañamos, hacia los colectivos, hacia las organizaciones, hacia las comunidades, hacia los casos. Y creo que eso pues también sí o sí nos tiene que llevar a pues esa reflexión de lo importante que es pues
monitorear nuestro autocuidado y tener estrategias colectivas. Muchas gracias, Reina. Es fundamental como ir mirándonos, eso que estás comentando al respecto de conocernos, ¿no? Y también darnos chance, ¿no? Como de repente pareciera, hay un tema que próximamente vamos a tocar y que me ha recordado algunas de las cosas que han estado diciendo, el de la buena feminista, ¿no? Como un deber ser, o sea, pensar que no puedo parar porque es mi compromiso de vida, etcétera. Eso también tiene como un arraigo muy fuerte en estas ideologías dominantes, en donde tiene que ver con el sacrificio mucho, ¿no? Y entonces esta idea de parar y hacer pausas y regresar un poco como a lo que necesito yo para poder estar bien es fundamental y necesitamos problematizarlo. Fíjate que entonces creo que una de las cosas que me parece fundamental, Diana, porque para ti va la pregunta, es identificar cuáles serían estos, digamos, como amenazas, voy a ponerlo así, ¿no? A lo mejor la palabra no es la más adecuada, pero amenazas al bienestar de las personas, sobre todo cuando estamos en el asunto del activismo, en términos muy específicos, es decir, o sea, Reina y Dani ya nos han estado hablando, por ejemplo, del cansancio extremo, ¿no? Del cuando dejamos de cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos en términos de lo que vamos necesitando, pero tú podrías identificar algunas otras amenazas en diferentes niveles, es decir, puede ser a nivel personal, pero también puede ser a nivel relacional o incluso a nivel estructural. ¿Podrías ayudarnos a anunciar algunas de ellas y las demás podremos ir colaborando más adelante, no te preocupes? Claro, gracias, sí. Bueno, a mí me gusta mucho cuando comenta Reina acerca de que va también ligado a lo que es los procesos de autoconocimiento, porque eso yo lo ligo mucho a las propias amenazas como personales, internas, que nosotras podemos identificar. Y algo que yo me gustaría mucho agregar y que fue algo como que aprendimos en la Escuelita de Derechos Humanos, es la parte con donde nos decían siempre que el riesgo nunca va a ser igual a cero. El riesgo, pues siempre vamos a vivir con algún tipo de riesgo, pero es importante ser conscientes de que los ejercicios de las prácticas que llevamos a cabo van a aumentar esa cantidad de riesgos. Es decir, no es lo mismo, llevándolo como un análisis, no es lo mismo llevar a cabo cierta tarea o cierta labor que a lo mejor está condicionada dentro de este sistema que podría entrar en la normatividad, a llevar a cabo labores o acciones que van en contra de este sistema, porque entonces vamos a ver que este mismo sistema va a tener respuestas, y estas respuestas van a ser las que van a aumentar el riesgo, la posibilidad de riesgo para nosotras, que ya no solo va desde la cuestión personal interna, sino que va desde una cuestión externa, ¿no? O sea, disculpe, va desde una cuestión donde podría haber otros factores, otras personas que podrían hacer que este riesgo aumente para nosotras. Lo que nosotras aprendimos en la escuelita es que es importante generar acciones que vayan haciendo que este riesgo disminuya, si bien no va nunca a llegar a cero por las acciones que llevamos a cabo, pero sí hacer acciones que permitan que este disminuya. Hacer un análisis de las cuestiones de los procesos o los protocolos de seguridad que nosotras podamos llevar o tener a cabo, ya sea como a nivel de colectivos, a nivel de comunidad, a nivel personal, cuáles son aquellas acciones que nosotras estamos implementando para que este riesgo vaya disminuyendo y entonces tener como una idea más clara. Por ejemplo, si yo, Diana, o lo voy a llevar en el ejemplo de Dani, ¿no? Que es por la cuestión de lo del aborto, que nosotras, bueno, que igual yo luego ando en eso, que nosotras por estar a cabo en las cuestiones del aborto y no sé, Dani sea ya un rostro visible y que esté teniendo, no sé, situaciones donde vayan y a su casa les estén dejando cosas, donde les estén escribiendo, no sé, por redes sociales ciertas amenazas. Entonces es importante que Dani, junto con su colectivo, o Dani individualmente, depende si tiene un colectivo, haga un análisis, ver cuánto es lo que están invirtiendo en tiempo, y también nos decían en la escuelita, y en cantidad de recursos, porque entonces eso nos va a apuntar a que hay una mayor probabilidad de que esa amenaza se convierta en algo real, ¿no?
igual que, por ejemplo, no sé, yo cuando estoy en lo de la escuelita, que estoy, no sé, difundiendo información acerca de la presentación, comida, no sé, de los 43, o que saquen a la compañera Asunción Gómez Santis, que está como presa política, yo al llevar a cabo esas acciones también están poniéndome en una condición de riesgo, y también es mirar si lo que yo hago a lo mejor es mínimo a comparación de los compañeros, no sé, del Frente Nacional que están haciendo acciones en frente de ahí en el Zócalo, que nos va a poner en más condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es importante no evadirlo, ¿no? Sino enfrentar y visibilizar, y sobre todo ser conscientes que al llevar a cabo este tipo de labores, pues siempre vamos a estar como en un mayor riesgo, ¿no? Lo importante es generar acciones y ser conscientes, estar como muy alertas de si hay alguna situación, de si nos están siguiendo, de si nos escriben, y no ser omisas ante esas situaciones. Yo creo que esto que dices, Diana, es fundamental, o sea, es no obviar las cosas, no obviar los riesgos, ¿no? O sea, porque muchas veces, y eso tiene también mucho que ver con las estrategias de afrontamiento que hemos aprendido, ¿no? En general, o sea, es como si no lo nombramos, no existe, ¿no? Entonces mejor, pues mejor le doy la vuelta, etcétera, ¿no? Pero eso no es verdad, o sea, eso es solamente una cuestión de fantasía que tenemos y de esperanza. La realidad es que los riesgos están, ¿no? Quisiéramos que no, porque no tendría por qué ser, o sea, creo que si partimos de la idea de que no tendríamos por qué estar en riesgo al momento de querer ejercer, ¿no? Nuestro derecho a manifestarnos por la justicia social, independientemente de las causas, no tendríamos por qué estar en riesgo y sin embargo lo estamos. Y en ese sentido lo que dices es fundamental. No podemos obviarlo y necesitamos hablarlo, necesitamos colectivizarlo también y empezar a tomar las medidas necesarias. En ese sentido, justamente ya empezamos a hablar, compañeras, de lo que implicaría para nosotros el asunto del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? O sea, hemos nombrado algunas acciones para poder como llevar a cabo estas estrategias, pero ¿qué implicaría? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de autocuidado? Dani. Listo. Ay, es tan amplio el tema, tan bonito. A mí me encanta el autocuidado. Yo lo veo más que nada como una estrategia, como bien decía Reina al principio. Creo que es una estrategia que nos puede servir para lidiar con los estreses, la ansiedad, las angustias, los malestares psicológicos que nos trae, pues yo creo que la vida misma, ¿no? Incluso cuando hablamos de estrés, hay una frase de Audre Lorde que dice que el autocuidado es autopreservación. Y para mí creo que esto es como lo más importante, y me parece que no hay nada más real y más tajante que esta afirmación que Audre Lorde hace, ¿no? Porque nos dice, es también un acto político. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que a las mujeres le encanta ver a las mujeres destruidas, cansadas. Este sistema está hecho para que las mujeres estemos agotadas todo el tiempo, ¿no? La misma tarea doméstica, ¿no? Esta obsesión por querer tener todo siempre limpio, por querer tener todo siempre perfecto, no le da tiempo a las mujeres para vivir su propia vida, ¿no? Entonces, para mí sí, definitivamente el autocuidado es un acto político. Para mí el autocuidado es autopreservación, es una estrategia primordial que todas como feministas, como mujeres, como activistas, tenemos que tener integrado en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque este mundo odia que las mujeres se pongan primero, ¿no? El decir yo importo antes que cualquier otra cosa es radical. Y para mí también, por supuesto que el autocuidado es una práctica radical. El decir yo importo, yo merezco, yo necesito un tiempo, necesito una pausa y necesito un espacio, es primordial dentro de nuestro quehacer, de nuestra forma de supervivencia y de cómo podemos darle sostenimiento a este movimiento que no tiene para cuándo, ¿no? Sino que va a ser tan largo como la humanidad misma, porque las mujeres no podemos permitirnos distraernos un momento, porque en el momento en que lo hacemos nos quitan nuestros derechos y seguimos hoy día arrancándolos uno a uno porque nadie en este sistema está dispuesto a dárnoslos.
nada más porque somos seres humanos. Tenemos que irlas arrancando. Y para eso tenemos que estar fuertes, tenemos que estar sanas, tenemos que estar unidas, tiene que ser colectivo, sí, tiene que ser transversal, pero también tiene que tener un profundo sentimiento de autoestima, de cariño y de amor a una misma. Sí, ya nada más en esa intervención nos has nombrado como varios niveles, pues como de tocar en el asunto del autocuidado, o sea, en términos de mirarlo como precisamente una acción política y de deconstrucción, finalmente no solamente nuestra, sino incluso de destrucción, pensándolo así, ¿no? De la idea patriarcal, ¿no? De justo esta parte de la sobreexplotación de los sujetos mujeres, ¿no? En el sentido justamente de que se ancla o podemos anclarnos incluso en el activismo y a lo mejor ahí de repente es una idea como de reflexión para mí, ¿no? De repente nos anclamos en el activismo pensando también desde lo más tradicional íntimo de lo femenino que tiene que ver con el cuidado hacia los otros, pero el cuidado exacerbado hacia los otros, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una de las cuestiones muy importantes. Entonces, desde el nivel de lo político hasta el nivel mucho más de lo relacional incluso y lo personal, ¿no? O sea, esta reflexión que necesitamos ir haciendo dentro de nuestros círculos activistas también. Muchas gracias, Dani. Reina, para ti, ¿podrías abonar otra cosa al respecto del asunto del autocuidado? En el sentido incluso pensándolo desde los derechos humanos, ¿no? Como de este gran marco de referencia en el que tú te mueves muy, muy bien y que podrías quizá iluminarnos mucho más. Pero también, fíjate que yo siempre quiero explotarte mucho, Reina, y eso no está bueno, o sea, hay que tener una estrategia de autocuidado también, pero es que una de las cosas que a mí me parece fundamental es cómo podemos construir o acompañar la construcción del autocuidado a otras personas, en particular, por ejemplo, en el ámbito de la terapia. Será porque justamente ese es el ámbito que menos injerencia yo tengo y por eso me parece muy importante escucharte. Justo esta pregunta me gustaría mucho enlazarlo con lo que comentó Dani y también Diana, con respecto a qué es una estrategia y una estrategia de sostenibilidad. Como movimientos feministas nos estamos proponiendo nada menos que derribar el patriarcado, ¿no? Entonces, cosas, pues, sueños, ¿no? Pero sueños que construimos diarios y cotidianos y que desde luego es colocar el cuerpo, es colocar la voz, es colocar la emoción, es colocar tus sueños, es colocar también pues tu mirada muy atenta para reconocer los obstáculos, para lidiar con ellos. Y creo que tomar el autocuidado como una estrategia política de sostenibilidad del propio movimiento lleva inmerso un gran potencial, sobre todo pensando aquellas situaciones en las cuales hay compañeras, y creo que también yo he tenido esas experiencias de que contactas con el cansancio, contactas con la frustración, contactas con el cuestionarte sobre como la forma en que se han ido construyendo las relaciones. Y creo que eso es importante, seguir mirándolo como una estrategia política de sostenibilidad, porque se tiene que problematizar todos estos efectos que para algunas compañeras de diversas generaciones, como bien señalaban al inicio, tienen para sus vidas, lo que el movimiento también, los costos que ha tenido el movimiento para sus vidas. Recuerdo una reunión en Querétaro, justo como de varias mujeres feministas de distintas posiciones también feministas, y hablaban mucho sobre todo algunas mujeres pues ya un poco en las adultas mayores, hablaban como de las enfermedades que habían tenido. Y pues esto estaba como también relacionado a su práctica, su activismo, y decían, es que necesitamos politizar estas condiciones para comprender la gran importancia que tiene el autocuidado como una estrategia de sostenibilidad de un movimiento, como es el movimiento feminista. Y en ese sentido también los malestares que tenemos, el cansancio y a veces también las frustraciones, las formas porque se van colando en nuestras relaciones y a veces ya las compañeras
les hablamos y ya hay como una sobrecarga emocional y ya hay como una respuesta normal por las condiciones en las cuales realizamos esta labor. Y creo que es importante no mirarlo de manera aislada, sino plantear como estrategias de detección también, por eso hablaba mucho sobre el monitoreo, la detección y también la atención, y plantearlo como un problema colectivo dentro del movimiento feminista. Porque creo que también ha habido muchas compañeras, sobre todo pensando en algunas compañeras que conozco que están más ligadas en el ámbito nacional a todo el tema de feminicidios o abuso sexual, que es información que te impacta, tiene un impacto en tu vida, tiene un impacto en tus emociones y lo viven de manera cotidiana. Desde luego, pues ellas sobre todo asumiendo este compromiso de acompañamiento, pues han incorporado también algunas estrategias, pero esto es complejo porque tenemos 24 horas al día y de pronto las condiciones no son las más oportunas. Y bien lo decía Dani, se trata de arrancarlo, de arrancarle esas condiciones al sistema patriarcal. Y creo que algo que sostiene mucho es la solidaridad. Encontrar la solidaridad en el movimiento feminista con otras compañeras y también con otras mujeres que quizás no se asumen feministas, pero también cruzan y tejen estos lazos solidarios desde otras posiciones políticas incluso. Creo que es un factor muy importante, muy necesario. Y también con respecto a ya casos particulares que quizás sí requieren una atención específica, pues brindar esa atención de manera individual desde la psicoterapia, pero creo que la psicoterapia no es la primera puerta o la primera opción, sino la primera opción sí tendría que ser politizarlo y pensar como modificaciones del propio contexto de la organización. Y ya como para situaciones más particulares o específicas, pues sí, abrirle la puerta pues a la psicoterapia. Muchas gracias, Reina. Me hiciste recordar como algunos elementos, ¿no? Que también, por ejemplo, justamente cuando mencionabas de cómo muchas de las compañeras que precisamente se dedican a acompañar casos de violencia feminicida, ¿no? O violencia sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, al final terminan con una carga emocional y física muy, muy, muy impresionante. Y entonces algunas también terapeutas, algunas feministas que hacen psicoterapia han también creado algunas estrategias de cómo cuidar a las cuidadoras. Yo creo que eso es una cosa que es bien interesante porque el activismo evidentemente tiene mucho que ver con el asunto del cuidado en términos de política y colectividad, ¿no? O sea, finalmente para eso hacemos activismo, ¿no? Como para promover el bienestar de las vidas de las personas, en particular en este caso de las mujeres. Y en ese sentido yo creo que cuando pensamos en el cuidado para los cuidadores o para las cuidadoras se vuelve un elemento central, ¿no? De todas las estrategias importantes. Entonces eso me parece como bien importante, ¿no? Ir rescatando estas propuestas que se hacen y que podemos ir socializando, además de las que nos han estado compartiendo. Y otra cosa que también me parece muy importante es cómo, y miren cómo vamos hilando los programas y vamos perfilando para el que sigue, ¿no? Cómo también tiene que ver con las alianzas que puedo yo establecer con las otras mujeres o con las otras personas, estas alianzas de acompañamiento, de cuidado mutuo, ¿no? De soporte, ¿no? Muchas veces no necesariamente son solo con las compañeras feministas, incluso con las que comparto todos los días, sino incluso puede ser con otras compañeras que a lo mejor justo como dice Reina, no se enuncian desde el feminismo, pero estamos haciendo la lucha para la misma lógica, es decir, la lógica del bienestar para todas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante reconocerlo porque muchas veces también esta idea de que las feministas todas somos buenas, ¿no? Como absolutos, ¿no? Porque las personas no somos buenas en absolutos, pues, ¿no? Pero pensar así, de repente, nosotras mismas nos vamos frustrando por una idealización que vamos haciendo también de nosotras mismas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien interesante apoyarnos de aquellas personas que nos hagan bien, pues, ¿no? Y reconocer lo que nos hace bien también es una dificultad como genérica,
en eso, en ese sentido. Diana, ¿qué estrategias podrías tú identificar, además de las que ya nos han ido compartiendo tanto Dani como Reina, ¿no? Estrategias que aplicas tú en tu vida cotidiana o aplica tu colectiva, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues creo que es complejo, ¿no? En el sentido de que, bueno, hablándolo personalmente, yo creo que en este caminar, bueno, en mi caminar me he dado cuenta que es necesario saber que es algo que cansa, ¿no? O sea, es algo que es tormentoso, al menos yo en algún momento con los temas que he llegado a ver o hasta cuando voy a tallerear, regreso y es cansado, ¿no? Es emocionante, pero también, bueno, cuando se dan los talleres, es emocionante, también es devastador, ¿no? Porque no sabes si eso va a servir, si va a sumar a algo. Y en el caso, por ejemplo, ya de los temas de feminicidio, de desapariciones forzadas o de alguna violación de los derechos humanos por parte del Estado, es muy cansado, ¿no? O sea, a mí anteriormente, o sea, sigue siendo cansado, pero algo que me sirvió mucho fue saber que pues es real, ¿no? O sea, que esto te puede tumbar, que te puede hacer sentir, que te puede hacer llorar, que te puede llegar a desesperar. Y eso es como lo principal, ¿no? O sea, yo diría que eso es como lo principal que me sirvió, el saber que es de humanos, ¿no? Es de personas, saber que los temas con los que trabajamos son temas que requieren de mucho esfuerzo, ¿no? Y que no cualquiera le entra y también es, o sea, reconocer esos, pero también reconocer que la chama que realizamos, pues también es necesaria, es de reconocerse, ¿no? Porque no todos le entran a esto, ¿no? A veces es más fácil evadir las cosas, omitirlas, pero cuando le entras a la lucha social es también de sabernos reconocer. También otra cosa que me ha servido mucho es precisamente el tener a mis amistades, tener a mis amigas, platicar cuando creo que es necesario platicarlo y saber que ellas van a estar ahí. O sea, y a mí me pasa, ¿no? A veces que yo puedo escuchar a alguna amiga cuando yo estoy así como bien, por así decirlo, cuando me encuentro estable y mi otra a lo mejor amiga no, o viceversa, o cuando las dos no estamos bien y eh, ahí nos andamos abrazando en el camino, ¿no? O sea, yo lo veo así porque en algún momento es como quebrarse, ¿no? Es decir, estos temas no es cualquier tema, estamos hablando de vidas, estamos hablando de violencias, entonces no son temas fáciles, no es algo fácil, pero pues son necesarios, ¿no? Y yo creo que al menos lo que he conectado con otras amigas es que tienen la pasión, tienen la convicción y saben que es justa esta lucha, ¿no? Y que más vale, por ahí diría, ¿no? Morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Entonces, las redes de apoyo siempre han servido y en este caso, pues la cuestión de la colectividad, pues es una apuesta impresionante porque, por ejemplo, en el caso mío desde la colectiva con mis compañeras, poder organizarnos, que aunque a veces tenga flojera, pero saber que tenemos que seguir sacando, no sé, talleres o ahorita que está lo de línea, eso me sirve porque me activa. O sea, igual creo que algo importante es estar activas o darnos esos espacios cuando sea necesario. Igual y no siempre vamos a estar como en esa onda súper activa, pero también hay momentos donde es necesario darnos este periodo de invernación y mirarnos, ¿no? Por ahí diríamos, ¿no? Acariciar nuestras propias heridas y fortalecernos de ellas para que de nuevo estemos allá y a lo mejor cuando estemos, otras compañeras estén ahora invernando, ¿no? Pero es andar en el camino, saber que somos hermanas, que somos compañeras, que si no nos acompañamos nosotras, que sabemos que tiene una razón de ser lo que estamos haciendo, pues difícilmente alguien más nos va a acompañar porque al contrario, ¿no? O nos tachan de locas o no le ven un sentido, ¿no? Entonces, la resistencia también se encuentra en nosotros como grupos de mujeres y hasta también hay compañeros que están en la lucha, acompañarnos, o sea, darnos, acompañarnos y cuidarnos cuando, o sea, resguardarnos cuando sea necesario hacerlo.
Sí, yo creo que con esto que concluyes, Diana, estás dando justamente paso a que empecemos a analizar cómo transitamos desde la noción de autocuidado desde lo individual a la noción de autocuidado colectivo, ¿no? Incluso ya como lo decía Dani, también lo mencionaba Reina en términos de acción política, pues, ¿no? O sea, eso tiene que ver con acompañarnos en manada, decimos, ¿no? Sobre todo a las jóvenes, dicen en manada, ¿no? Porque finalmente esa es como la noción, ¿no? También incluso me estaba acordando ayer en la noche que no podía dormir, también hay que checar esa parte del autocuidado. Pensaba yo en esta frase que ahora se dice que es cómo se modificó, que era de qué, mujeres juntas y ahora es marabunta, ¿no? O sea, en términos de, vamos juntas y nos acompañamos y nos cuidamos juntas y somos poderosas, ¿no? Como en ese sentido. Y también te escuchaba y no sé por qué realmente, porque no está relacionado con lo que estás diciendo necesariamente, pero quisiera dejarlo aquí como para el próximo programa, aunque si lo quieren tocar está perfecto. Pero yo pensaba que justo una de las barreras que nos lleva muchas veces a las personas y sobre todo muy específicamente a las mujeres a no cuidarnos, ¿no? O justo como a ponernos más en riesgo, es la culpa. ¿No? Es decir, o sea, pensar que hay tanta necesidad de acompañamiento fuera, ¿no? O sea, está el asunto de las violencias muy complicado todo el tiempo, estamos sacando noticias al respecto de mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, mujeres hostigadas, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo hay que hacer acciones. Y entonces de repente, ¿no? Como que estoy súper cansada, estoy agotada, pero ya no puedo más, pero ahí el gusanito de la culpa que me lleva finalmente a seguir y a pasar por sobre mí. ¿Cómo nos cuesta trabajo muchas veces a las mujeres en general incluso a nosotras que pudiéramos tener como más conciencia de que eso es lo que me está pasando? De todas maneras seguimos en ese deber ser del que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, de repente me llegó, ¿no? Como esta parte, si alguna quiere comentarlo, estaría muy bien, pero también justo retomando el asunto de ¿cómo le hacemos para construir un cuidado, no ya desde la idea hegemónica de lo que implica cuidarse, porque incluso yo estoy segura que lo han visto en la pandemia, algunos memes, sobre todo al inicio, ¿no? Como de la contingencia de cuidarse significa desayunar bien, estoy inventando porque no me acuerdo, pero tiene que ver con hacer ejercicio, ¿no? Cultivar la mente. Y entonces de repente es, híjole, o sea, cuando no puedo ni siquiera quedarme en casa, ¿no? Porque en realidad tengo que salir. O sea, eso implica que no puedo, o sea, que si no hago eso, entonces ya no estoy en posibilidades de cuidarme, ¿no? Como esa idea hegemónica de lo que implica el cuidado también está atentando con nuestra noción de bienestar como personas y como colectivo. Vayamos como construyendo reflexiones hacia ese lugar, compañeras. Entonces, ahora voy al revés, Diana, te toca a ti. Vas. Era para que esté atenta, ¿verdad? No, pues, de hecho eso, es que tengo bien seca la garganta, disculpen. De hecho, ese punto igual a mí fue algo que me hizo mucho ruido, porque por lo común cuando veo los programas que están viendo en mi casa, como de Televisa o TV Azteca, me molesto, ¿no? Y ya mejor me voy, porque veía unos que decían que Arnold Schwarzenegger, no sé cómo se pronuncia, que decía que él se iba a andar en su bici y pone una imagen de su casa, ¿no? Que pues que estaba ahí, que no salía, que respetaba como los líneas de contingencia de mi familia. Pues es que no es lo mismo, o sea, para empezar, nadie, o sea, no todas las personas tenemos acceso a una casa así, para empezar eso, ¿no? No todos van a tener una alberca en su casa, o no todos tienen la posibilidad de tener alimentos que a lo mejor, y más, que igual en algún momento lo abordaremos en otras sesiones, es sobre la cuestión de hasta los alimentos que son como ya como orgánicos, que también se elevaron de precio, ¿no? Al ser orgánicos, al venderse esta idea también. Entonces, no todos tenemos acceso a este tipo de alimentación,
mucho menos a permanecer en la casa con una salud mental muy tranquila cuando a lo mejor no tienes dinero para vivir, ¿no? Para pagar tu renta o para ver en qué vas a trabajar. Entonces, o sea, esos mensajes que te mandan, o sea, son constantemente así un boom en la cabeza, ¿no? Y ahora como llevándolo a la parte del activismo, o sea, las personas luchadoras sociales por lo común, o sea, estar en el activismo requiere que busques estrategias para sacar dinero para poder hacer tu activismo, ¿no? Porque todavía el gobierno no te va a pagar para que lo visibilices, ¿no? Que no hace lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, o sea, ese es un punto, ¿no? Tienes que mirar cómo le haces para sobrevivir, para continuar en la lucha, ¿no? Y ahorita, pues, en la cuestión de la contingencia también y más, ¿no? O sea, ¿dónde vas a sacar dinero? ¿Y cómo le vas a hacer, no? Entonces, o sea, esos mensajes con los que nos llegan y nos bombardean sobre el deber ser desde lo colonial, pues es totalmente distinto. Tendríamos que generar narrativas o mensajes donde a lo mejor ya desde una postura comunitaria, una postura real de una casa real donde digan, bueno, desde tu pequeño patio que tienes a lo mejor genera esto, o haz trueques, ¿no? O entre la comunidad organícense para hacer un día un espacio la comida y otro día otra casa, o cosas así, pero que sean cosas reales, porque si no hasta es frustrante mirar que los artistas o las personas con dinero pueden tener todas esas condiciones propicias que uno intenta alcanzar, pero pues ¿cómo le vamos a alcanzar, no? O sea, son otros niveles, son otras formas económicas, otras estructuras, otras ideas. Hasta aquí viene como desde las mujeres, ¿no? Como el autocuidado de las mujeres que nos venden, son autocuidados de mujeres que a lo mejor son mujeres fitness, ¿no? O sea, son mujeres, de nuevo con el estereotipo de la mujer blanca, de cabello largo, delgada, que come y ponen ahí sus imágenes de cereales, ¿no? Y todo eso, o sea, una vez más, hasta para hacer eso, hasta para poder tener un autocuidado, nos están vendiendo algo. Entonces, es quitarnos esa idea también de lo eurocéntrico y colonial. Lo queremos hacer porque la idea es resistir ante eso, ¿no? Nosotras sabemos cuál es nuestra realidad social, cuál es nuestro contexto y hasta cuáles son los alimentos que tenemos cerca, ¿no? Entonces, es quitarnos esa narrativa que nos venden los medios de comunicación para continuar consumiendo. Y ya. Sí, además me recuerdas precisamente que uno de los temas que tenemos también pendientes es el del comercio exacerbado, ¿no? Y también como transitar hacia un comercio más bien como de economía solidaria, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que desmontar un montón de estereotipos y de prácticas que tienen que ver también con la idea de clase muy profundamente, ¿no? Entonces, y también me recordaste, por ejemplo, estas recomendaciones que de repente nos hacen en el sentido de nuestro bienestar psíquico y espiritual, ¿no? Al respecto de hacer yoga, meditar, ¿no? Como esto de los alimentos orgánicos. Entonces híjole, o sea, no es que no sean las prácticas importantes, es que en este momento, justo yo creo que el problema es que el capitalismo llega, toca y lo echa a perder, ¿no? Y en ese sentido, o sea, pareciera que es inalcanzable para cualquier persona tener acceso a estas posibilidades, ¿no? Entonces, habría que transitar hacia otros lugares. Reina, ¿tú qué nos comentas al respecto? Pues justamente esta situación del capitalismo, cómo comercializa, incluso el propio movimiento feminista, cómo ha usado el discurso, los colores, algunas reivindicaciones del propio movimiento, pero despojándolo de un sentido de transformación. Y creo que es muy importante poder politizar nuestras experiencias, así como decía Diana, abrir espacios de diálogo entre mujeres, encuentros entre mujeres, de cómo lo estamos viviendo, cuáles son las estrategias desde nuestras propias realidades y politizarlo también desde las propias teorías feministas, dado que justo el movimiento feminista pues habla también de una construcción teórica metodológica, analizarlo desde ahí y politizar el autocuidado, porque efectivamente también ahí podemos perdernos en las estrategias, ¿no? Y pensar que
algunas prácticas de autocuidado o el tema del autocuidado se va a resolver con identificar quizás a la compañera que ya está como muy con efectos psicosociales ya muy desgastantes y entonces ahí ya hay que llevarla o sacarla fuera de patologizando a veces incluso sus condiciones sin entender que más bien hay que empezar pues colocar como estrategias y al interior de los movimientos de los colectivos de las organizaciones creo que es muy importante y también creo que es necesario porque enviamos el mensaje de que esto que está pasándole o nos está pasando también en algunas compañeras no es solamente algo que tenga que ver con su persona, sino con las condiciones de enfrentar esta opresión, estas violaciones a derechos humanos. Recuerdo mucho, por ejemplo, en el caso de Diana, Dani, que también estuvimos muy activas ahora que se impulsó en el estado de Hidalgo lo de la ILE que no pasó. O sea, toda esa carga emocional de frustración, de enojo, pero también de cansancio, porque eran jornadas que no, ustedes saben muy bien, medianoche, estar pensando, estar ideando, estar generando como un movimiento y también, o sea, un cansancio también físico. Algunas compañeras pues igual después de este proceso pues tomaron un poco más de distancia, un poco más de descanso, pero creo que lo importante también es poder abordarlo desde enfoques, métodos que sean compatibles con los objetivos feministas, con los objetivos del movimiento, porque si no es así, por eso también es muy importante la psicoterapia de corte feminista, porque si no es así, entonces vas con, o sea, no puedes dormir, vas con, o acudes a algún tipo de servicio, tratamiento y te dicen, bueno, pues ya deja el movimiento, ¿no? O sea, como porque el movimiento es lo que te está produciendo esto, entonces déjalo. Y creo que son mensajes que, o métodos, modelos que no están acordes con los objetivos o finalidades del propio movimiento. Por eso sí le apuesto mucho a la parte de abrir espacios, dialogarlo, teorizarlo, construir estrategias y que permitan, insisto, la sostenibilidad del propio movimiento feminista. Sí, yo creo que lo que nos vas enunciando es fundamental, ¿no? Como para no perderlo de vista. Es decir, hay que tomar en cuenta cuáles son aquellas estrategias, aquellos modelos, aquellos métodos, ¿no? Que tienen la congruencia necesaria y que nos permita darnos cuenta también de, de cuáles son aquellos caminos que a veces sí nos ponen en riesgo, ¿no? Y que de repente como en el entusiasmo activista, ¿no? Nos vamos todas ahí como en la emoción y en realidad sin darnos cuenta que no nos está llevando como a un buen puerto. Yo creo que en ese sentido, reflexionar al respecto de hacia dónde, qué es lo que nos estamos, digamos, como comprando, ¿no? Con estas estrategias, a lo mejor venidas de otro lugar en donde funcionaron, pero que aquí las condiciones son particularmente distintas y eso hay que tenerlo como muy claro. Muchas gracias, Reina. Dani, ¿qué te gustaría, no? Como ir para darle como el redondeo a esta idea de movernos de una visión hegemónica del cuidado hacia una visión mucho más decolonial. Híjoles, es bien complejo porque creo que precisamente como ustedes mencionaban, el capitalismo nos ha hecho creer que autocuidado es irme a mi restaurante favorito, tomar mis clases de yoga, irme de vacaciones, ¿no? Y si bien puede ser parte del autocuidado, no es solo eso, ¿no? Y creo que eso también es lo que ha generado esta despolitización del autocuidado como una herramienta dentro de nuestra lucha, como una herramienta de resistencia, incluso como una herramienta de defensa al interior del movimiento. Y pues la verdad es que cómo pensarlo desde la decolonialidad es complejo, porque si bien creo que es muy importante, creo que lo decía Diana hace un momento, ¿cómo podemos generar esto sin que se superficialice?
¿no? El procedimiento es complicado, ¿no? Y además es como detenernos y repensarnos a nosotras mismas. Para mí creo que el autocuidado también tiene que ver mucho con encontrarte, ¿no? Encontrarte a ti, encontrar a la otra y encontrarnos a todas mismas en este andar que es tan complejo, que tiene tantos escarpados en el camino, ¿no? Y que es eso, no es solamente como consentirte el cuerpo, sino es también pensar en cuestiones de límites, ¿no? Que bien mencionábamos hace rato, es hablar sobre cómo, como estrategias de seguridad para mí, para la colectiva, para el grupo, para la comunidad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a cuidar de las amenazas externas? También tiene que ver con cómo vamos a afrontar los sentimientos que nos desbordan a veces porque la realidad de las situaciones que acompañamos es tan dura, es tan dura que nos rebasa. ¿Cómo vamos a afrontarlo? No va a ser lo mismo como lo puede afrontar una comunidad indígena que como lo puede afrontar alguien en Europa, se me ocurre, ¿no? O incluso aquí, en Pachuca, que en la sierra. ¿Cómo lo vamos a afrontar como comunidad? El autocuidado tiene que ser esencialmente colectivo. No, si bien es ponernos a nosotras en el centro, sí, también tiene que ver con cómo esta comunidad nos acompaña, nos arropa a lo largo de este procedimiento de encontrarnos a nosotras mismas y pues sernos fieles a lo largo de este camino tan complejo que es el feminismo, ¿no? Y obviamente que es complejísimo, porque como bien lo mencionaba Ceci, pues estos estereotipos patriarcales nos han dicho que pues las mujeres entre más fregadas, más cansadas, más agotadas estamos, pues más estamos haciendo y es cuando somos útiles. Si no estamos así, entonces estamos de huevonas rascándonos la panza, ¿no? Entonces, tenemos que aprender eso, tenemos que entender que el decir no es válido, que el ponernos a nosotras mismas es válido, está bien, es correcto, nos ayuda a sobrevivir y pues que no podemos estar repitiendo modelos de explotación patriarcal que nos tienen tan jodidos al interior de este movimiento, ¿no? O sea, creo que eso es básico y esa herramienta tan valiosa nos la da el autocuidado, adaptándolo a nuestras realidades, a nuestras posibilidades, pero sobre todo encontrarnos en el camino, saber qué es lo que me incomoda, qué es lo que no me gusta, hasta cuándo se vale decirle no a los casos. ¿Por qué? Porque somos manada. Como lo decías, si yo no puedo, va a haber una compañera que lo va a poder hacer, porque precisamente como tú decías, creo que también tiene que ver con unas cuestiones de poder, como de, son mis casos, no, todo es mío, todo es mío. Eso es imposible. O sea, no, una sola colectiva, una sola persona no puede atender a todo Hidalgo, a todo Pachuca. Quitémonos esa idea. Y la compañera de al lado quizá pueda darle, y no significa que me esté quitando mi caso, porque el caso no es mío. En el caso de los acompañamientos, los abortos no son míos, no son de Di Ramona. Los abortos son la necesidad de esas mujeres y tenemos que encontrar, va a haber una compañera al lado que le pueda dar el servicio, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotras quitarnos cargas y extra limitarnos en cosas que ya no podemos y que nos están descomponiendo y que también es como quitarnos esta imagen de la indispensabilidad y del sacrificio, ¿no? Y eso es muy valioso y muy necesario y tendremos que centrarlo dentro de nuestras propias posibilidades y momentos. Muchas gracias, Dani. Me regalas también como algunas nociones que me parece que son interesantes pensarlas justo para la transición hacia el asunto de lo descolonial. Y es como muchas veces nuestra subjetivación desde una mirada capitalista, ¿no? Finalmente para eso nos crean sujetos, ¿no? Sujetos del capitalismo dependientes y demás. Una de las cosas es esta noción de la propiedad privada, ¿no? O sea, es que me pareció como muy claro cuando lo vas poniendo así de, son mis casos, como si mientras más casos tuviera, ¿no? Pues más posibilidades en la vida tengo de ser reconocida a 1000, ¿no? Por toda mi trayectoria, mi acción política. La gran feminista. Otra vez, la gran feminista. Yo creo que ya vamos perfilando muchos temas que vamos a tener que tocar, compañeras, para el siguiente programa.
pero que justo eso, o sea, es desmontar la idea de la propiedad privada, incluso, bueno, en términos de los casos, en términos de las temáticas en las que me involucro, en términos incluso del compartir el conocimiento y las herramientas que también a veces como que digo, pero ¿por qué se las voy a compartir, no? Mi trabajo me costó como si eso me fuera a garantizar algo, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que necesitamos irnos desmontando, pues, ¿no? Y trabajando. Y la otra cosa que me parece bien importante que mencionas y que yo creo que para mí eso es el gran reto, ¿no? En términos de cuidado, es esta idea que menciona Lagarde precisamente en las claves feministas para la autonomía, ponernos al centro a nosotras no implica cómo hemos aprendido a nosotras que el egoísmo patriarcal se pone en el centro. Es decir, cuando nosotras pensamos en ponernos en el centro de nuestra vida, no es sobre las otras personas, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia fundamental, es colocarnos al centro de nuestra vida y acompañar la vida de las otras personas. O sea, eso yo creo que es una noción de cuidado fundamental que necesitamos seguir trabajando. Y bueno, compañeras, se nos fue el programa y como siempre, hay muchas cosas que compartir, pero seguramente lo vamos a tocar en nuestro siguiente programa, porque así vamos hilando, ¿no? Porque si no nos quedamos como cortadas. Pero bueno, me gustaría mucho escuchar sus palabras de conclusión, en cómo se van, qué concluyen sobre este tema y cómo podemos ir hilando las reflexiones hacia la gran feminista que es nuestro deber ser desde el feminismo. ¿A quién le gustaría comenzar? Voy a mirar sus ojos. Ah, Reina, sí, Reina, yo sé. Gracias. Ok, pues pensando que el autocuidado es un gran reto necesario de abordar, pero también rescatar las prácticas que tenemos y que se fomentan también desde el feminismo con las colectivas, las organizaciones, las compañeras. Creo que cada vez más vamos conectando con esta idea de estar bien y asumir la responsabilidad por nosotras, porque parte también de un posicionamiento feminista es asumirnos como mujeres autónomas, con capacidades, con habilidades. Esto que comentaba Dani, con la capacidad también de delimitar, de saber decir no, de a qué sí le entro, a qué no le entro, y también revisar mucho la culpa. Y desde dónde también nos estamos sumando a las causas, desde dónde estamos participando, porque también se relaciona con otros temas que ya vamos a ir revisando, esto de la gran feminista, porque si no hay esta conciencia y esta revisión y este autocuidado y esta construcción de la autonomía también como un proceso que implica el reflexionar muchos mandatos de género desde los cuales hemos sido construidas. O sea, sí podemos estar haciendo mucho, pero quizás también como reproduciendo lógicas de las cuales más bien queremos alejarnos. Y también creo que por eso es muy importante, para mí la idea de la autonomía es relevante, irla tejiendo, irla fortaleciendo también de manera propia y a la par con otras compañeras. Y creo que el autocuidado se enlaza mucho con esto de ser autónomas, porque es poder contactar con quién soy como mujer, cómo me he ido construyendo, revisar mis prácticas, revisar también pues las propuestas que se pueden estar generando e ir construyendo con otras mujeres. El autocuidado es en mucho la construcción con otras mujeres a partir de reconocer pues estas prácticas autónomas y también pues abrazarnos de manera colectiva y de manera muy solidaria entre mujeres. Y pues justo ya estaremos hablando de estos mandatos en relación a la gran feminista y cómo a veces pues no somos esa, no encajamos y no queremos quizás serlo. Muchas gracias, Reina. Estas palabras como de recordatorio, ¿no? Que es lo que necesitamos seguir como estando pendientes, ¿no? Sobre todo cuáles son estas necesidades, como bien los nombras, que queremos cubrir haciendo este tipo
de trabajo, que no es que esté mal, pero tendríamos que ser muy honestas, ¿no? Y reconocer que es desde ahí, desde donde hacemos este trabajo. Muchas veces esta necesidad como muy profunda de amor y de reconocimiento que también está presente, ¿no? Entonces sí que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, Reina. Dani, ¿tú cómo te vas? Entusiasmada, creo que se viene un programazo la próxima semana. Hay muchas cosas que están saliendo de acá, pero creo que pues no tendríamos que olvidar que estamos aquí para generar redes, ¿no? Que estamos aquí, pues sí, como dijo Reina, es una chambita chiquita, ¿no? Nada más derrocar un sistema completo. Nada, nada sencillo. Y creo que también parte de entender y de asumir y de dignificar la chamba que hacemos, porque es una chamba, no es un hobby, ¿no? Es un trabajo que, como bien dijo Diana, no cualquiera se echa, ¿no? Porque es enfrentarte a una realidad que nos supera y que todo el tiempo nos estamos dando de encontronazos con una y otra pared, porque siempre hay nuevas formas de reinventar el patriarcado, ¿no? Y tristemente a veces se puede estar colando entre nosotras, ¿no? Entonces, esto del autocuidado, esto de estarnos revisando, el poder hablar de estos temas, nos ayuda precisamente a estarnos autoanalizando constantemente y evitar que prácticas tan terribles como la explotación en el caso del autocuidado y muchas otras más, no se nos estén colando y sin darnos cuenta las estemos permitiendo. Yo creo que ciertamente en el feminismo pues sabemos de todo, ¿no? Y tendríamos que analizar cuáles son esas necesidades que estamos cubriendo cuando queremos entrar al movimiento. ¿Es reconocimiento? ¿O es el dar una chamba para un grupo específico que necesita de tus conocimientos para poder hacer cosas más allá de las que jamás se pudieron imaginar, ¿no? Mejorar sus vidas, traer bienestar a comunidades, o a lo mejor es estar sobre un foco. Quizá se vale, quizá no, ya lo platicaremos en la próxima semana, pero desde dónde y por qué y cómo podemos hacerlo sin estarnos, ahora sí que chingando a la de al lado, ¿no? Esa es la frase, sobre todo, ¿no? Como para que evitemos el maltrato justo dándonos cuenta, ¿no? Y sigamos reflexionándolo. Diana, ¿cuáles serían tus palabras de conclusión del tema de hoy? Bueno, pues las conectaré con lo que estaba leyendo hace un rato, que decía como la relación que tiene el autocuidado, la relación directa que tiene con lo que es el cuerpo. Bueno, a mí siempre me gusta mirar al cuerpo como nuestro territorio, ¿no? Como una cuestión política y como una cuestión de conexión de nuestro cuerpo, ¿no? Y me gusta mirar al cuerpo como esta cuestión de reflexionarlo desde las dimensiones sociales, desde la dimensión psicológica, pero también desde la dimensión espiritual. Eso siento que es muy importante. También visibilizarlo desde el sentido de poder estar en esa constante, ¿no? De reconocer qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos, y en base a ello, y acá algo me gustó ahorita que decía Dani, respecto a no privatizarlo, ¿no? O sea, no privatizar lo que realizamos y saber que en este tránsito de lucha puede haber descansos, puede haber una variedad de formas de luchar, ¿no? Yo lo miro así en el sentido de a lo mejor en cierta actividad, en algún momento yo hacía determinada actividad, pero ahora hago otra, pero ahora otras compañeras hacen esa y así, ¿no? O sea, yo lo veo en ese sentido porque entre todas nos vamos alimentando y vamos sumando. O sea, la idea es irnos quitando esa idea de privatizar y de decir, yo hago todo, ¿no? Porque creo que ni va por ahí y creo que también para el cuerpo es un exceso, ¿no? Entonces, saber que si a lo mejor yo ahorita digo, me voy a tomar estos momentos, que a lo mejor ahorita otra compañera viene con todo y le va a dar, y que a lo mejor después ella pare un poco y yo ya voy. O sea, saber que la vida es transitoria, ¿no? O sea, lo importante es no parar en esta lucha, pero sí ser conscientes de cómo nos encontramos, ¿no? Entonces, le ha puesto esta cuestión de poder ver cómo nos sentimos
y cuando sea necesario darnos un espacio, darnos ese espacio. Si ahora yo voy por la vía de a lo mejor desde esta acción, pues ir por esa vía de esa acción. Si ahora voy con esta, voy con ese, ¿no? Y creo que eso nos alimenta de una manera más fructífera porque entonces nos podemos acompañar, ¿no? Es como una metáfora de, no sé, una pequeña colonia, pero no de la colonizadora, sino de, no sé, de hormigas, ¿no? O de alguna cosa donde cada quien cumple diferentes tareas, ¿no? Y al final de cuentas se va cumpliendo lo que es el objetivo, y pues aquí pues es derrocar a esa pequeñez que decían, pero pues yo creo que de esa manera todas vamos sumando, va siendo menos pesado y nos vamos acompañando en el camino. Muchas gracias, Diana. Yo creo que estas palabras con las que cierras tienen que ver también con crear comunidad, ¿no? O sea, el asunto de la colonia de hormigas, ¿no? Tiene que ver justamente con sentirnos parte de algo que es muy importante y por el cual estamos trabajando todas desde diferentes lugares, con diferentes herramientas y también de repente con muchas carencias y con necesidades que queremos cubrir y que lo importante me parece es darnos la posibilidad de vernos, ¿no? No invisibilizarlo, reconocerlo y trabajar para que esto sea el trabajo que nos lleve al bienestar de todas. Eso será como la idea de la comunidad. Pues muchísimas gracias, compañeras. Fue un programa bien, bien bonito, de mucho autocuidado. Para mí es un espacio de autocuidado colectivo, ¿no? El compartirnos cada martes entre nosotras y también con ustedes, público, nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy y que les estamos invitando al que no se pierda el siguiente programa, que de verdad está muy bueno. Entonces, si nos quiere también mandar como sus preguntas, sus ideas que quisiera que empezáramos a tocar, aquí las recibimos y trataremos de abordarlo. Estamos muy emocionadas de ese programa. Entonces, pues, no me queda mucho más que decirles que pasen una muy bonita tarde. Y también le mandamos saludos otra vez a Gloria y por supuesto a nuestro productor José Alfredo Cruz. Y muchachas, nos vemos la siguiente semana.